Los temas de relevancia se tratan cara a cara. Entrevistas a fondo, charlas de contenido que generan opinión pública. Cara a cara, interacción persona a persona con el periodista Enrique Toussaint. Muy buenos días, estamos en Cara a Cara hoy o esta mañana para platicar sobre desarrollo urbano, sobre planeación, cotos, muchos temas relacionados con lo que vivimos usted y yo día a día en esta ciudad de Guadalajara, con sus asimetrías, contradicciones, crecimientos. Una ciudad que está en discusión y que está en discusión desde hace algunos años, pero que toda esta idea de la metrópoli ha comenzado a tener otra vez vigor desde la llegada de los nuevos alcaldes a la zona metropolitana de Guadalajara, los alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano, y hemos empezado a discutir la ciudad en su conjunto, no de forma parcial y no de forma municipal, sino más bien a través de un análisis global de lo que significa la ciudad para nuestras vidas. Hoy tenemos el gusto de saludar a Bernd, lo voy a tratar de pronunciar bien, Fanestein. Bien, bueno, más o menos, ¿no? Perfecto, ya está. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Voy a leer nada más algunos elementos de tu currículum vitae, nada más para que más o menos la audiencia sepa con quién estamos platicando. Eres candidato a doctor en geografía por la Universidad de Passau, en Alemania. Tus líneas de investigación están enfocadas en temas de geografía urbana, desarrollo urbano, planeación territorial y análisis territorial aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Profesor de asignatura en la misma Universidad de Passau, has impartido geografía humana y distintas actividades relacionadas también con la investigación aquí en Universidades de México. Eres catedrático de la Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y colaboras con distintos programas, ¿no? Que tienen que ver con digamos, gobernanza de ciudades, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Has trabajado. También has colaborado con el IMEPLAN aquí en Guadalajara, y bueno, tienes una experiencia muy larga y también en algún momento asesoraste, ¿no?, al Ayuntamiento de Zapopan. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por el tiempo. A ver, me gustaría empezar con el asunto de los cotos, Bernd. A ver si te parece. Eso es un asunto muy, muy tapatío, la discusión de los cotos. Te has dado cuenta desde que estás aquí con nosotros. ¿Qué opinas de cómo ha crecido la ciudad y si crees que hay un exceso de cotos en Guadalajara? Pues primero, ya tengo más de 3 años aquí en Guadalajara y tengo mucho cariño a la perla tapatía que bueno, tenemos aquí. Y obviamente tenemos mucho potencial, pero por otro lado también, sin embargo, tenemos retos urbanos que debemos de cumplir para tener una ciudad próspera, una ciudad que esté preparada para todos los ciudadanos, para el futuro. Ya como está concluyendo también el análisis a escala metropolitana, pues tenemos una ciudad desconectada, una ciudad dispersa, una ciudad desigual. Y en esos sentidos también estamos reflejando en las últimas 4 décadas el impacto de las urbanizaciones cerradas, los cotos, hasta que tenemos una propia palabra aquí, ¿no? En Guadalajara por este cotos, tipo ¿no? Cotos, ¿no? De los gated communities. Y yo tuve la oportunidad para liderar el proyecto para un análisis territorial del impacto de estas urbanizaciones cerradas a escala metropolitana con los 9 municipios, y para darles una perspectiva, sí, si tenemos como 640 kilómetros cuadrados de la mancha urbana, casi tenemos más de 14% de esta mancha urbana en un concepto de ciudad exclusiva, de ciudad cerrada, de ciudad privada sin acceso para todos. Y desde una perspectiva como ciudadano, a mí me encantan las ciudades en Latinoamérica porque por su espacio público, por su tradición, por su formación. Sus plazas. Exactamente, que son accesibles para todos. Pero como también se fue identificando muy bien en el ejercicio de Hábitat 3 en Quito, en el último mes, en Ecuador, también tenemos con la nueva agenda urbana que está estabilizando ONU Habitat unos retos en el sentido de la segregación, de la expulsión, de la exclusividad, que debemos de pensar hasta dónde queremos llegar con la ciudad. Ahora, 14%, Bernd, es mucho. Digamos, no sé si tengamos referencia de algunas otras ciudades latinoamericanas o de algún otro continente que tengan un porcentaje tan alto. Guadalajara es una ciudad con muchos cotos. Sí, esto definitivamente sí que tenemos un impacto fuerte en las últimas 4 décadas, y también debemos de entender que muchas veces no tenemos datos referentes al espacio, y esto es algo muy importante para contribuir en ese sentido también desde la perspectiva académica interdisciplinaria, para darnos respuestas. En ese sentido, lo académico, ya tenemos
apenas un discurso de 20 años sobre el tema de las urbanizaciones cerradas que fue empujando, por ejemplo, el doctor Luis Felipe Cabrales en la UDG, la doctora Manuela Camus con Vivian Cotto desde una perspectiva de la... antropológica, sí, ¿no? exactamente, social. Y apenas de estos... Después de 20 años estamos logrando un discurso político. Por ejemplo, el evento de Metrópolis Abiertas que se fue logrando en febrero a través del gobierno estatal es un punto clave para reflexionar. Creo antes de tomar decisiones debemos de entender qué es el concepto, qué impacto tenemos y hasta dónde y qué implicaciones tiene la privatización de la ciudad a través de los muros y la inaccesibilidad al espacio. Ahora, maestro, sí podemos pensar que quienes viven al interior de los cotos tienen una relación más problemática con el espacio público. ¿Podemos sacar esas deducciones o todavía es complicado con la evidencia que tenemos? Pues esto ya es clave para entrar en una perspectiva multidisciplinaria. Exacto. Yo llego desde una perspectiva de la geografía, una perspectiva territorial para dar el impacto territorial de todo esto. Pero también debemos de entender para pensar por qué la gente lo están buscando, por qué la gente lo están aceptando. La gente se encierra, ¿no? Exactamente, porque un punto clave va a ser el tema de la seguridad y la percepción de la inseguridad. Pero también debemos de entender que muchas veces también se puede interpretar como un juguete del sector mobiliario. Desde una perspectiva, te voy a decir que debes de tener miedo. Y aparte te voy a contribuir también la respuesta. Exacto. Y también desde una perspectiva, pues obviamente que es una demanda. También medio elitista, ¿no? Sí, digamos, de cierto estatus social. Y eso también va a ser un punto clave, el estatus. Cambiar tu estatus, obviamente no tenés... Si estás cerrado de alguna forma, tienes otra clase. El código postal, la colonia, sí contribuye mucho en nuestra ciudad para prestigio y también la gente lo están buscando. Y algo muy interesante de esta perspectiva es los primeros cotos obviamente fueron dirigidos a nivel alto, pero ya tenemos como... cotos de todo, ¿no? Sí, exacto, ya hay de todos, hasta que la vivienda social tenemos afuera de la ciudad en un concepto cerrado. Sí, viviendas de 300,000 pesos. Exactamente, cerradas, para verlo. ¿no? Y también tenemos la perspectiva que el sector inmobiliario también está tocando este tema, ¿no? Te vas a tener la exclusividad, te vas a tener tu propia casa con tu propio espacio para verlo y vas a hacer un concepto pues de segregación, ¿no? Vas a tomar la decisión para vivir entre las mismas personas donde vas a vivir. De acuerdo. Ahora, ahí también, Bern, y más desde el punto de vista que tú analizas de desarrollo urbano, ¿qué impacto nos genera en términos del desarrollo de la ciudad, más allá de este análisis antropológico, social, que tiene que ver con si lo buscan por seguridad, prestigio, si es un asunto de los tapatíos o de los mexicanos, es un asunto que lo podemos extender a América Latina? En términos de nuestro desarrollo como ciudad, ¿qué problemáticas nos genera que tanta gente se esté encerrando? Pues esto es un punto muy clave, ¿no? Para cómo construir la ciudad y planearla y traducirlo a instrumentos de planeación tangibles para tener una ciudad próspera. Por ejemplo, voy a tocar 3 temas básicos. La accesibilidad al espacio público. El espacio público es interacción social para todos y por se no tiene un derecho para excluir. Esto también debemos de entender que es un punto clave para si tenemos una ciudad desigual de distintos niveles socioeconómicos, de distintos tipos de contribuyentes a participar, debemos de lograr ese tipo que la ciudad es de todos. Muchas veces está usando... Son espacios de convergencia social, ¿no? Espacios en donde las clases sociales... Claro. Esto va a ser clave. Un punto de la privatización del espacio estamos logrando un término nuevo, ¿no? Es como espacio público-privado, que es una contradicción, ¿no? Per se en ese sentido, pero lo debemos de reflexionar. Como estoy analizando con el proyecto de investigación, 14% de la ciudad están en este concepto. Y no tenemos... espacio público porque hay vecinos ahí que comparten ciertos espacios, pero privado porque tienen su muro y hay gente que no puede Exactamente, pasar. para verlo. La exclusividad, la accesibilidad y desde el origen de las ciudades de la polis griega tenemos espacios accesibles para todos, sin restricciones. Y creo que debemos de reflexionar desde una perspectiva de la planeación también como ciudadanos, hasta dónde queremos llegar. Pues si nos vamos por ejemplo, me gusta mucho la palabra que usa el director Dr. Jan Kloss de ONU Habitat, el secretario general, la distopía del futuro de la ciudad, en ese sentido. Distopía.
distopía, ¿no? Para ver lo que estamos en un camino donde estamos perdiendo espacios públicos. Estamos perdiendo la conectividad de la ciudad desde una perspectiva, esto como segundo punto de la red vial. Estamos rompiendo con la morfología de la ciudad. Nos estamos canalizando. Muchas veces nos estamos como también parte de nuestra perla tapatía también es la queja por la mañana y por la tarde regresando del tráfico porque no nos podemos mover. Pero esos problemas pues están hechos en casas para verlos. Si estamos canalizando en una alta concentración de urbanizaciones cerradas, en pocas vialidades y todos quieren salirse y regresar. A las mismas vialidades. No se puede. Y No debemos de entender que allá estamos produciendo un tipo de ciudad que nos pone retos día en día para verlo. Y pues el otro punto también es como la perspectiva del ciudadano. La accesibilidad y también el control, porque poner, por ejemplo, a nosotros si nos movemos en la ciudad no nos van a pedir la IFE, el pasaporte como no nos encontramos una pluma que de pronto nos... Sí, para esto, pues claro. Nos estamos poniendo allá como también en restricciones en una perspectiva de la participación derecho a la ciudad y también la privatización de infraestructura es un punto clave, la privatización de servicios públicos en este sentido. Déjame ir al corte, Bern. Volvemos para seguir con este tema de los cotos y otros más. Estamos de vuelta platicando esta mañana con el maestro Bern Fanestein. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara, también ha sido consultor, ha estado relacionado con distintos proyectos aquí en nuestra entidad y a nivel mundial. Maestro, también preguntarte, dejamos por el asunto de los cotos en el bloque, en el segmento anterior, y se identificabas al menos tres elementos perjudiciales para el desarrollo urbano de este proceso, digamos, de cotización, o sea, podemos decir, de los principales espacios de nuestra ciudad, que decías, bueno, pues la privatización, ¿no? La falta de accesibilidad, que se rompe la morfología de la ciudad, y hablabas también de la falta de accesibilidad. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Lo vemos los tapatíos, estos tres elementos, desde tu punto de vista, lo vemos como un problema? ¿O más bien le echamos la culpa a que no hay, por ejemplo, decías del tráfico, los pasos a desnivel o transporte público malo? ¿Tenemos realmente conciencia de lo que nos está generando este tipo de desarrollo urbano? Esto va a ser un punto clave, la conciencia, ¿no? O saber qué está pasando en la ciudad, porque muchas veces es como se echa la culpa al sector público por todos los retos que existen, pero también debemos de entender que nosotros como ciudadanos también debemos de contribuir. Por ejemplo, si nos estamos quejando del automóvil y del tráfico, pues ¿quién va a dejar su automóvil para moverse, no? Es que siempre es interesante, ¿no? Porque nos quejamos del tráfico en Twitter o en Facebook o donde sea, manejando. Sí, exacto. No, esto es lo interesante y todo, ¿no? Para verlo, y creo que nosotros debemos formar parte del cambio, los ciudadanos, para tomar estas decisiones, porque al final del día, con un crecimiento tan grande, llegando de los 70 de 1.5 millones de habitantes a casi 5 millones en 2015, a través de los datos de INEGI, pues no podemos seguir así. Debemos de pensar cómo organizarnos mejor y también dejar al lado las cosas que nos están, desde una perspectiva general, como bien común, nos están obligando retos que estamos sufriendo cada día. Claro. Fíjate, cuando hablamos del asunto más social de por qué la gente se encierra en cotos, hablamos de algunos temas y digamos cuál era la razón. Yo creo que el elitismo es una parte, por supuesto el prestigio, pero bueno, eso ha existido siempre y antes Guadalajara no estaba lleno de cotos. Lo que creo que sí se ha, digamos, descompuesto en los últimos años es el asunto de la seguridad. Pero me parece que el asunto de los cotos es como un perro que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los organismos internacionales, los especialistas nos dicen, para combatir la inseguridad tenemos que poblar los espacios públicos, tenemos que estar afuera, tenemos que caminar la ciudad, tenemos que ocuparla de alguna forma. Y esto te genera como un círculo vicioso porque te encierras por seguridad y por lo tanto se mantienen esas mismas dinámicas afuera y el espacio público sigue siendo peligroso. Es muy difícil romper ese círculo vicioso porque parece que lo sensato es encerrarte cuando en realidad la salida sería al revés. Quitar muros, quitar cosas y empezar a ocupar el espacio público, ¿no? Exactamente, esto es un punto clave. Y para decirlo muy claro, el derecho humano es tener la seguridad para su hogar y para vivir a gusto, es en ese sentido. Si la gente solamente lo puede lograr vivir entre muros, pues debemos de aceptar esto para verlo. Pero como tú dices, interacción, espacios públicos accesibles de calidad, nos van a dar un otro tipo de ciudad que esté interactuando. Y creo esto está clave en ese sentido, porque es como... Y los muros no te van a proteger de que alguien te va a robar.
Y muchas veces es como, ¿qué vamos a hacer? ¿Te van a robar la casa y después vas a construir el muro más alto porque fue pasando algo? No, creo que debemos de reflexionar el tema del paradigma de este fenómeno para cambiar la perspectiva de la planeación. Y, por ejemplo, inseguridad y seguridad no solamente hay afuera de los muros y dentro de los muros. Por ejemplo, con todas las fachadas de los muros afuera, una cantidad enorme de calles que solamente estamos transitando con el vehículo y ni hay peatón y todo esto. Esto también se está generando inseguridad afuera de los muros. Por la toma de decisiones de pocas personas, estamos desde una perspectiva del bien común poniendo retos a la realidad que estamos viviendo. Y, por ejemplo, para dar una referencia, yo como extranjero, como Bernd, como ciudadano, yo no he vivido en un coto. Y porque yo estoy acostumbrado a una perspectiva de ciudad, de participación abierta, ¿no? abierta para verlo. Y creo que hay ningún lugar más seguro como una calle donde los niños, los papás están cuidando a los niños del vecino, están jugando, hay gente en la calle, hay interacción, hay una buena parte de vecinos que están cuidando la casa al lado. Creo esto para mí es ciudad y para mí es una sociedad que tiene una función para cuidar también el interés de la seguridad. Obviamente también estamos llegando de una época de los 80s, 90s, 2000 de inseguridad. No lo podemos negar. Pero creo que debemos de buscar otras maneras de poner muros. Algo muy interesante, por ejemplo, con la elección de Estados Unidos. Trump, sí, que nos estamos quejando todos porque se va a construir un muro en el norte de México. Y aquí no la vimos caminando entre muros. Exactamente, para verlo. Y esto también es la percepción, regresando a la pregunta, ¿cómo lo están percibiendo la gente? Desde mi punto de vista como académico, la gente lo están aceptando. Pero debemos de entender... Se normaliza, ¿no? Sí, así vivimos. Sí, exactamente. Pero también muchas veces hay como una falta de participación de los ciudadanos también para tomar su rol, para articularse en ese sentido. Porque yo digo claramente, este proceso de planeación, como ya se está logrando, debe de ser un proceso muy fuerte de participación ciudadana. Que pueden contribuir. Que los vecinos se articulen, que exactamente, para verlo, promuevan soluciones locales. Darles voz a los vecinos, a las colonias, representación, participación, porque tenemos muchísimos especialistas aquí en el área metropolitana, también tenemos el sector público, que podemos contribuir, pero tenemos casi 5 millones de expertos que viven en la ciudad y que pueden articular sus retos. Son expertos en su vida. Exactamente, claro, y van a saber exactamente qué necesitan en su barrio y garantizar esta interacción para construir instrumentos de planeación participativos que se van a traducir estas políticas públicas que debemos de reflexionar hasta dónde queremos llegar, como ya está pasando con el buen ejemplo del área metropolitana de Guadalajara, y tomar la decisión qué rumbo vamos a dar a la ciudad y también más a la sociedad para continuarlo, porque allá también, para decirlo claramente, la segregación de los cotos no solamente son los tomadores de decisiones que tienen nivel económico para buscarse ese lugar. Por otro lado, tenemos los no tomadores de decisiones, porque muchas veces no pueden articularse y tenemos grado de imaginación y enclaves de no participar muy altas en el área metropolitana. Casi más del 50% de nuestros ciudadanos están viviendo en retos sociales. Y creo que esto es exactamente el punto donde debemos de empujar y contribuir para dar voz a estas necesidades que tienen las personas. También uno de los elementos para combatir los cotos, Bernd, es la desigualdad, ¿no? Tenemos una ciudad asimétrica, una ciudad con diferencias sociales tremendas. Tú eres europeo, entiendes que, ¿no? Las ciudades europeas no tienen esas asimetrías, tienen, por supuesto, diferencias, pero no los niveles que tenemos acá. ¿Cómo le hacemos para combatir la desigualdad? Entiendo que es una pregunta monstruosa, que se han hecho libros y libros sobre este tema, pero desde tu punto de vista, ¿qué podrían estar haciendo los alcaldes, el gobernador del estado, para tratar de combatir esos niveles tan amplios de desigualdad que hay en la metrópoli? Es bastante amplia la pregunta, ¿no? Y bastante complicada la respuesta. 2, 3 elementos que te parezcan importantes. En ese sentido, yo creo que no solamente nos debemos de enfocar en construir instrumentos de planeación en papel, que debemos de lograrlo, que estas políticas públicas final del día se van a aterrizar al territorio. Porque muchas veces tenemos los instrumentos bien hechos, pero no se están aplicando de manera adecuada en ese sentido. Su implementación. Exactamente. Y la otra parte es políticas públicas. Muchas veces, yo digo, llevar una área que tiene necesidades de infraestructura, una calle, es valioso. Pero empujar proyectos sociales que la gente pueden generar dinero en su barrio
para dar esto una voz también que puedan articularse también con este nivel socioeconómico con una iniciativa para participar, va a ser clave. Tenemos muy buenos ejemplos en América Latina, estamos logrando grandes, importantes cosas en el área metropolitana, por esto creo debemos de seguir este camino. También ver esta vertiente social, no solamente llegar y pavimentar una calle, baches, intervenir un poquito la banqueta, también decir cómo el gobierno también genera esquemas para que los vecinos se puedan unir y tener, digamos, programas sociales para aplicar entre ellos, algo así. Exactamente, espacios públicos, lleva una percepción de interacción, pero también que se puede generar un ingreso para verlo, porque es muchas veces das 500 pesos a alguien y se lo va a gastar, pero si das un incentivo de esos 500 pesos, una obligación, oye, te debes de generar algo de esto y debes de solamente gastar el dinero que se está logrando a través de los 500 pesos más adelante, eso es como una iniciativa dinámica que va a funcionar para contribuir, para verlo, pero también para decirlo muy claro, tenemos un reto social enorme, bastante grande para resolverlo, pero eso va a ser lo importante, que lo resolvemos de una perspectiva interdisciplinaria, desde una perspectiva interinstitucional para resolver estos temas claves. Sí, y fíjate que en su momento, ahora la verdad es que me faltaría hacer el cruce de cifras, pero en su momento sí había una relación entre, digamos, inseguridad y espacios públicos. Sí había una relación. En las colonias con más espacios públicos había más posibilidad, pues al menos digamos, había menos incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000 habitantes. Y en las colonias, por ejemplo, que es una muy conocida y muy debatida, por ejemplo, la colonia del Fresno, que no tiene espacios públicos, ¿no? Es una colonia que tiene una singularidad muy especial, porque se construyó como una especie como de fortaleza, ¿no? Por las avenidas que lo cruzan, por los espacios. Y tuvimos un debate hace algunos años, cuando Aristóteles Sandoval era el alcalde de Guadalajara, el gobernador Emilio González, sobre este tema, y sí había un vínculo entre espacios públicos e inseguridad. Es decir, sí hay una relación directa, no es un asunto nada más de invertir a 50 años, hay una relación directa en el día a día. Sí, exactamente, y clave va a ser no solamente llevar espacios públicos, debemos de lograrlo que la gente se están apropiando de este espacio público, que le dan vida a este espacio público, que están poblando. Que no se quede abandonado ahí. Exactamente, ¿no? Que están interactuando, y creo esto es uno de los lugares más seguros que hay, un espacio público con gente, donde están interactuando la gente para estar y disfrutar la ciudad en ese sentido, ¿no? Para verlo. Desde tu punto de vista, Bern, el gasto del gobierno y los impuestos, en particular el predial, ¿qué tan importantes son para combatir la desigualdad en una metrópoli? Obviamente, para hacer intervenciones urbanísticas también debemos cumplir el triángulo, ¿no? Es como la parte urbanística, la parte de financiamiento y la parte legal. Y debemos de pensar que cómo cumplir esos tres pasos, porque si no tenemos después el presupuesto para ejecutar, pues estamos en un reto social. También debemos de entender que no vamos a alcanzar para toda la ciudad en un día, ni en un año para verlo, pero debemos de hacer una planeación a mediano, corto, mediano, largo plazo, dónde intervenir, dónde interpretar, cómo hacer sobre todo en las zonas que tienen condiciones más desfavorecidas, ¿no? Sí, que eso no pasa en la metrópoli, se invierte mucho en las zonas del poniente, ¿no? Y también ayer tuve una reunión con colegas de Techo, la organización que está trabajando muy fuerte en zonas marginadas, en zonas irregulares, asentamientos irregulares. La gente sí saben qué necesitan y cómo van a contribuir, pero muchas veces es una falta de presupuesto, de posibilidad para participar. Y también debemos de entender que ya lo fuimos viendo con la modificación de la ley federal, de la ley de asentamientos humanos, exactamente en el rumbo de Hábitat 3, que logramos una planeación integral de la ciudad, porque estamos llegando de décadas de construir vivienda, pero no hacer ciudad. Vamos al corte y platicamos sobre este tema de hacer ciudad. Estamos de regreso en Cara a Cara, platicando esta mañana con Bern Fanenstein. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es consultor y un conocedor de los temas relacionados con el desarrollo urbano. Dejamos el asunto de hacer ciudad como tema fundamental después de la discusión en ONU Habitat. ¿Por qué nos platicas qué es esto de hacer ciudad? Desde mi punto de vista, hacer ciudad es un término que debe de ser integral, ¿no? Para verlo, no solamente pensar en la vivienda, debemos pensar cómo están interactuando la gente. Temas de espacio público, temas de educación, temas de salud, accesibilidad a infraestructura y servicios.
algo que debemos de entender es antes que llegue a la vivienda debemos de garantizar en los instrumentos de planeación que tenemos la infraestructura y los servicios adecuados que la gente pueda vivir en esta área sin tener complicaciones. Tenemos también obviamente retos económicos, ¿no? Para verlo, si el salario mínimo llega al alrededor de 73 pesos y la gente vive afuera de la mancha urbana, están expulsados en ese sentido, en conjuntos habitacionales que no tienen servicios, infraestructura, que carecen la transportación pública conectada para interactuar con distintos lugares de interés, el lugar de trabajo, áreas recreativas, interacciones. Estamos en un reto urbano, pero también muchas veces se hace un foco muy negativo en la ciudad que tenemos problemas. Yo lo veo muy distinto. Tenemos muchas oportunidades que podemos lograr, que la gente pueda participar de una manera social adecuada en su ciudad. Ahora, ¿tú crees, Bernard, que el POTMET, que ya hablamos con mucha naturalidad del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, realmente cumple con esta idea de hacer ciudad, de los servicios, de hacer mucho más asequible la mancha urbana? ¿O crees, como algunos críticos han dicho, que es más bien un plan expansionista, un plan que abona a la expansión de la ciudad y que realmente no soluciona los problemas que tenemos? Algo que no debemos de dejar al lado es que es un instrumento único, muy valioso, que existe desde una perspectiva intermunicipal para tomar decisiones, como la parte normativa a nivel federal da la autonomía a los municipios. Con el artículo 115 estamos en muchos retos y obviamente estos retos no están respetando los límites administrativos, y con la perspectiva y esta vanguardia que se está construyendo desde una perspectiva de la coordinación metropolitana empujado en 2008 aquí en Jalisco, con la firma del convenio en 2012 de empujar distintos métodos y niveles de planeación a escala metropolitana. Debemos de entender que así estamos logrando algo muy importante de planear. Y esto necesitamos, ¿no? Planear este monstruo gigante de la mancha urbana en su realidad y no distribuirlo en partes. Eso es rescatable, ¿no? Planear, la visión metropolitana, coordinación. Exactamente, y esto es también la referente a nivel nacional como América Latina también para dar estos instrumentos de planear la ciudad a su tamaño real, la metrópoli. A mí no me gusta en este momento la palabra metrópoli, me gusta más, todavía creo que estamos en una etapa de colaboración intermunicipal, porque obviamente depende todavía de voluntad política, de ponerse de acuerdo a los distintos niveles. El balón está con los alcaldes, ya no hay un ente autónomo. Exactamente, y final del día, ¿qué es importante para los municipios? Los instrumentos de planeación desde una perspectiva territorial, los planes espaciales. De acuerdo. Y allá necesitamos, y creo ya se está logrando, una perspectiva de ciudad, hasta dónde podemos llegar. Y también debemos de entender que el POTMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, debe no ser un instrumento estático, debe de ser un instrumento dinámico que se está actualizando en distintas partes en ese sentido. Y yo veo ya clave, como ya se está articulando también, la parte de la participación de los ciudadanos, pero también de los expertos, de las universidades, de las organizaciones civiles, asociaciones civiles, la gente que tienen cariño a la ciudad y quieren contribuir, que tenemos este tipo de plataforma para interactuar y buscar el papel que necesitamos para poner el camino de Guadalajara a una ciudad próspera a mediano y largo plazo, para verlo. Y este primer saque, digamos, más allá de esta idea de planear, coordinar, que es positiva, el hecho de que se incorporara, por ejemplo, Zapotlanejo, las centralidades emergentes que fueron, tú lo sabes, muy polémicas, si se incluían o no. Algunos especialistas decían que no estaban contemplados temas como el agua. De primer saque, más allá de que se modificará, y lo ha dicho Ricardo Gutiérrez Padilla, que es importante verlo como lo que tú dices, un documento dinámico, un documento que va a cambiar. ¿Esto primero que ves te parece una solución correcta para la ciudad? Lo que ves primero en términos de planeación. En ese sentido, es muy importante que tenemos una perspectiva de análisis y diagnóstico de la realidad que tenemos. Por ejemplo, el proyecto de la plataforma de los instrumentos de planeación en sistemas de información geográfica fue la primera vez que unificamos los municipios en sus instrumentos de planeación, porque si no tener esta macro perspectiva, ¿cómo vamos a saber en qué condiciones es nuestro territorio? Y yo veo este punto como apertura para tomar decisiones, como ya tocan las actualizaciones a nivel municipal de los instrumentos de planeación, para dialogar o para platicar y buscar esta manera, cómo buscar la mejor manera para tener el municipio en el mismo camino como la colaboración metropolitana. Y esto va a ser clave, pero el instrumento no va a funcionar
si no nos ponemos de acuerdo. Los ciudadanos, el nivel político y también los especialistas en ese sentido. Sí, la voluntad política es fundamental. Porque nos podemos hacer, creo, algo muy positivo es que ya tenemos algo para discutir en escrito, para dar resultados a esto y dar observaciones a esto. Eso es un avance de 100% y a partir de esta base se debe de construir la planeación de manera integral. Obviamente no solamente tenemos asuntos de movilidad, transporte, tenemos temas de agua, contaminación del aire, todos los temas que necesitamos, una ausencia de espacios públicos, un tema de medio ambiente, la participación para planear la ciudad de manera mucho más integral y darnos también el tiempo para entender que estos instrumentos de planeación no se van a lograr de un día al otro. Tenemos que darnos una programación. También cómo vamos a tomar decisiones sobre el uso del suelo. Si no tenemos los insumos de los riesgos naturales, como también los riesgos sociales que estamos confrontando en el territorio. Debemos de entender que necesitamos instrumentos de planeación mucho más integrales y saber más sobre el territorio para tomar decisiones. De acuerdo. Información, ¿no? Ahí es fundamental también. Ahora, hay un concepto que se discutió en esta reunión en Quito de hace algunas semanas, que es esta idea del derecho a la ciudad. Y bueno, se está empezando a volver. Yo a veces ya me pierdo porque a todo ya le llaman derecho. Y de pronto no sé si eso nos ayuda o nos confunde más cuando discutimos este tipo de cosas. ¿Por qué nos explicas esto, Bern, del derecho a la ciudad? Y si le podemos llamar derecho o la ciudad es un espacio de derechos. No sé, platícanos tu opinión. Yo también veo esta palabra derecho a la ciudad, pues per se tenemos el derecho para estar, ¿no? En ese sentido, para verlo, no necesitamos el derecho para entrar a la ciudad. Yo lo veo más participar en la ciudad, tener la posibilidad de participar, interactuar y obviamente también esto involucra también muy fuerte la parte de la participación ciudadana, que nos podemos articular y buscar la manera que necesitamos. Pero también debemos de entender en esta perspectiva, tenemos tomadores de decisiones que fácilmente se pueden dar voz y tenemos no tomadores de decisiones en el espacio que necesitamos dar voces para escucharlo bien en ese sentido. Sí. Porque si no lo estamos haciendo, pues estamos tomando decisiones solamente con una parte, porcentaje de la ciudad, que obviamente tiene intereses distintas a todo el conjunto de la ciudad. Y yo voy más sobre derecho a la ciudad, voy más de un concepto de la ciudad como bien común de todos y participación en ese sentido y cómo lo logramos para verlo. Es lo mismo, pues ya fuimos platicando sobre instrumentos de planeación. Sí. ¿Cuántos ciudadanos están entendiendo planes espaciales? ¿Cuántos ciudadanos si no están formados en... No, y las consultas son de participación muy baja y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero con un lenguaje muy difícil de asimilar, ¿no? Sí, muy técnico, para verlo. Y muchas veces debemos de entender que el ciudadano también es experto en su barrio, como lo fuimos platicando anteriormente, y debemos de traducir... No le hables coscus y bueno... Sí, no, debemos de entenderlo también que el ciudadano tiene el derecho que lo explicamos bien qué está pasando, que entiende para tomar decisiones, porque no se trata de decir, a ver, ¿te parece? Y vas a tener una respuesta, o a ver, ¿lo entendiste? ¿Quieres que te lo explico? Que puedes tomar la decisión con tiempo y todo esto para algo tan importante como el futuro del territorio, para participar también en esos sentidos y dar allá también la accesibilidad, por ejemplo, a la información territorial. ¿Cuántas veces estamos haciendo trámites? Nos tardamos, algo que yo aprendí es oficio aquí en México. Uno tiene que dejar tiempo en la semana. Sí, claro, para verlo, para tener información muy valiosa, para verlo. Y creo que allá debemos de ser mucho más ágil en esos procesos, que el ciudadano puede consultar información, como ya se está logrando a nivel metropolitano, también como en los municipios, con plataformas en el internet accesible de la información para fácilmente tener el acceso a la información que necesita el ciudadano. A mí, por la interpretación que te escucho de esta idea del derecho a la ciudad, que yo también no estoy de acuerdo con el concepto, lo platicamos aquí con especialistas como por ejemplo Alfredo Hidalgo, Héctor Castañón, que conocen del asunto. Ellos sí creían que el derecho a la ciudad era un concepto adecuado y aplicable para los retos que vivimos en las urbes, pero lo que te entiendo es más bien democratización de las decisiones en las ciudades, que aquí todavía no conocemos ese tipo de procesos porque no han sido aplicados por los gobiernos. Apenas empezamos a ver los primeros esbozos, presupuestos participativos, todo eso, pero en muchas ciudades europeas realmente se ha hecho, y ahorita por ejemplo hay, no sé si estás de acuerdo conmigo, un boom de lo local, ¿no? Porque Barcelona, ¿no? Tiene procesos muy interesantes. Entonces creo que no sé si hablar de democratización nos ayuda más. Yo creo que sí, participa. Tenemos que ir al corte, ¿no? Vamos al corte y volvemos para la respuesta.
Todas las opiniones, todos los temas, cara a cara. Escúchenos y véanos en zona3.mx. Estamos de vuelta, último bloque, platicando con el maestro Bernd Fanestein. Creo que lo he pronunciado 4 veces distinto durante este programa, pero bueno. Sí, ya está. espero que la gente sepa que es el mismo. No hemos cambiado de especialista que comenzamos el programa. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y dejamos este asunto del derecho a la ciudad y sobre todo la democratización de las decisiones. Eso va a ser clave, ¿no? Cómo participar y también entender que estamos 5 millones y la participación no debe de definirse sobre el nivel socioeconómico, se debe de definir como derecho humano de participación de todos, y esto es un punto clave para no expulsar y no lograr la exclusión. Debemos de lograr el contrario, ¿no? Invitar, buscar respuestas de manera conjunta y tomarnos el tiempo. Yo voy mucho sobre mesas de trabajo. Yo sé que no hay una costumbre muy fuerte en este sentido para sentarse juntos y cada quien puede dar su opinión y después buscamos la mejor opinión de todos. Pero así debemos de trabajar. Es la cultura de la deliberación, del debate, de la discusión sobre los asuntos que nos conciernen. Sí, exactamente. Que no la tenemos aquí. Y esto también debemos de entender también desde una perspectiva académica, que yo sé que hay un impacto muy fuerte de unas carreras en asuntos de planeación, pero esos retos urbanos ya están tan grandes que debemos de entender que necesitamos una colaboración interdisciplinaria, interinstitucional entre las universidades para contribuir, y que dejamos al lado el ego, porque muchas veces nos estamos complicando esto, claro, las cosas por estas cosas, y contribuir. Tenemos tantos especialistas valiosos aquí en el área metropolitana que pueden contribuir, y creo no falta la experiencia. Que falta es hacer las cosas. De acuerdo. Y bueno, hablábamos en el segmento anterior del asunto de Barcelona. Yo lo pongo sobre la mesa, no por los alcaldes anteriores, Pascual Maragall y todo lo que sucedió con la transformación de la ciudad, pero lo que está haciendo, por ejemplo, Ada Colau actualmente en Barcelona, ahí me parece que simboliza, no sé si estás de acuerdo conmigo, Bernd, la potencia de lo local. Es decir, cuando pensamos muchas veces en nuestras transformaciones de las condiciones de vida y de nuestro bienestar, pensamos en los presidentes, en los gobernadores, ¿no? Que tienen los grandes presupuestos, y se nos olvida lo importante que es lo local, las decisiones locales para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana, para la banqueta que pisamos, para el parque donde vamos. No sé, en un país tan presidencialista como el nuestro, si realmente entendemos lo importante que es lo local y lo que se puede hacer desde la base, digamos. Sí, claro, esto va a ser clave. La ciudad se vive, la ciudad se hace desde la perspectiva que tenemos desde una vivienda, saliendo, construyendo del barrio y construyendo la macro perspectiva de la ciudad. Y también debemos de entender que muchas veces se está politizando mucho el tema de la planeación en esos sentidos, pero también debemos de entender que una urbe, una ciudad bien planeada también da valor, y no solamente al sector inmobiliario, a todos. Y eso debemos de lograr. Es una clave que tenemos políticas públicas que dan iniciativas a hacer una ciudad próspera y dar esas respuestas que necesitamos para contribuir. Si no espera que llegue un presidente que tome la varita mágica y diga, vámonos, y cambian las cosas. Muchas veces es como la respuesta es no tenemos presupuesto, pero también debemos de buscar otras maneras para buscar financiamiento, colaboraciones políticas privadas. Es muy importante que es pública, privada, y que no manda la parte privada en esos sentidos, porque debemos de poner unas reglas a cómo construir la ciudad que se deben de respetar de todos, pero de todos, no de que hay huecos que unas personas se pueden salir de este marco y tienen allá pues resultados distintos en ese sentido. Y esto va a ser clave que tomamos nosotros como ciudadanos. Volviendo aquí a temas de la localidad. Los alcaldes propusieron en su momento, también lo hizo el gobernador del estado, y es un tema ya de algunos años, un gerente de la ciudad para administrar algunos temas relacionados con la ciudad. ¿Qué opinas de esta propuesta? Debemos de entender que necesitamos administrar la mancha urbana, la urbe de su tamaño, ¿no? Y que no nos ponemos retos de los límites municipales en distintos temas, por ejemplo, que van a ser temas claves, por ejemplo, como seguridad, servicios públicos, temas de educación, temas de salud y todos los temas bastante importantes para tomar decisiones, para tener una planeación integral. Y obviamente necesitamos buscar esta manera quién puede ejecutar esta responsabilidad a tamaño intermunicipal metropolitano. Y en ese sentido, con la Ley de Coordinación Metropolitana, lo tenemos ya bien claro quién tiene responsabilidades técnicas para administración y gestión y planeación del territorio. Y ya creo que debemos de empezar a pensar cómo hacer todo mucho más eficiente para lograrlo. En cualquier ciudad del mundo
pues la policía municipal no va a respetar los límites municipales, ¿no? Porque tampoco, el ladrón tampoco lo está respetando. Sí, es tonto. Y claro, allá debemos de tomarnos también el tiempo cómo gestionar y cómo planear este esquema que de manera operativa es sustentable y da los resultados que necesitamos. Y esto va a ser clave. Yo estoy pensando en todos los temas de infraestructura, agua, servicios. Todo esto debemos de entender. Los municipios de manera conjunta van a ahorrar dinero en colaboración que pueden dedicar a otras cosas importantes. Al principio piensan que pierden atribuciones, sí, pero claro, en realidad terminan ganando recursos porque al unir las bolsas y al unir las funciones, pues se optimizan. Y final del día, con una gestión eficaz del territorio, ¿qué vas a ganar? Pues la confianza del ciudadano. Y teniendo la confianza del ciudadano, creo que es lo más importante que se debe de lograr desde una perspectiva también política, ¿no? Para verlo. Sí. Y también debemos de entender que los retos que estamos confrontando son de tamaño grande, pero ya debemos de empezarlo a gestionar estos temas para resolverlo. Y esto va a ser clave. No sé si lo que me hace ruido es el nombre de gerente, ¿no? Me suena muy a administración privada, empresa, no sé, tal vez es lo que me causa ruido, pero me parece que las ciudades mejor gestionadas del mundo no tienen esta figura. Tienen otro tipo, pero tal vez por nuestro modelo de municipalización, no sé. Sí. O sea, tú sí lo ves realmente necesario. Un otro tema también es, muchas veces los instrumentos no están eficaces, nos estamos duplicando obligaciones, reglamentos y todo para verlo. Por eso yo veo, no importa el nombre. Coordinador de servicios. Un coordinador con esto y esto va a ser. Son las famosas agencias, ¿no? Que está promoviendo el IMEPLAN. Sí, exactamente, para verlo. Y esto va a ser clave para tener esos resultados, porque al final del día no solamente nos podemos pasar en el instrumento del Plan del Desarrollo Metropolitano y el Ordenamiento Territorial Metropolitano. Ya debemos de empezar a construir los nuevos instrumentos que están alimentando la gestión del territorio. Y allá estamos en un ejercicio bastante importante, pero también debemos de darnos a entender que esto requiere tiempo. Voluntad política. Antes de la voluntad política necesitamos los comités técnicos que van a contribuir a la opinión técnica sobre esto y discutir la propuesta. Y allá va a ser bastante interesante qué va a pasar en los próximos meses aquí. Como estoy diciendo, Guadalajara tiene vanguardia a nivel México, por mínimo México, también partes de América Latina, para resolver todo este tema de planeación. Y como tú dices, el gerente se está jalando el nombre de Estados Unidos, sobre todo City Manager. Famoso. Y esto también debemos de entender que no copiamos y pegamos. Las condiciones locales tenemos muy distintas aquí, pero debemos de entender qué funciona, podemos escuchar, aprender y aplicarlo a nuestras necesidades, cómo gestionar el territorio de manera exitosa. Y como politólogo de pronto me llamaba un poquito o me preocupaba que hubiera una figura que tomara decisiones sin ni siquiera una sanción democrática, que nadie lo hubiera elegido, que simplemente fuera un acuerdo entre los alcaldes, que le cediera ciertas competencias y me preocupaba. Nos queda minuto y medio. Bernd, tú eres catedrático, ¿cómo ves todo este tipo de enseñanza y educación, pedagogía que hay en torno a la ciudad en las universidades o lo que te ha tocado a ti ver en la Universidad Autónoma de Guadalajara? Es bastante interesante ver cómo los jóvenes están buscando contribuir a la ciudad, ¿no? De manera general a las instituciones. Sí ves esta voluntad, no es más de voluntad, es como una curiosidad, cómo aprender y cómo contribuir. Y esto también para lograr un cambio en ese sentido de manera positiva, también yo confío mucho en la educación. Formar a nuestros próximos generaciones para contribuir y para tomar las decisiones, para buscar las respuestas urbanas. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ojalá nos visites otra vez en algunos temas relacionados con esto. Nos vamos mañana, otro cara a cara.